Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Colosenses capítulo 3, quiero que me acompañe. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué nos define a nosotros ser cristianos? Este es uno de mis pasajes favoritos, una de mis cartas favoritas, es uno de mis autores en la Biblia favoritos, y este mensaje lo he predicado en varias ocasiones de distintas maneras, dependiendo la audiencia que escucha. Y hoy en esta mañana estaba yo meditando y vamos a predicar la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 verso 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pero tenía ese pensar desde ayer en la noche de no sé por qué predicar este sermón que yo he titulado ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué nos define a nosotros lo que es ser cristiano? ¿Qué le define a usted ser cristiano? ¿Me define ir a la iglesia el ser cristiano? ¿Me define ir lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, si es posible todos los días a la iglesia? ¿Me define ir a la iglesia lo que es ser cristiano? ¿Me define eso como cristiano? ¿Me define cargar una Biblia debajo del brazo y que la gente me vea? ¿Me define eso a mí como cristiano? ¿Qué me define a mí ser cristiano? ¿Qué me define a mí ser cristiano? Vestirme con camisa manga larga, andar bien vestido y con un sombrero, y me define la vestimenta, me define a mí ser cristiano. ¿Qué me define ser cristiano? Levantar las manos o cantar, alabar y a veces hasta llorar, ¿me define esa emoción, el ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Para Pablo, ¿qué significaba ser cristiano? Porque si hay algo que vamos a aprender a través de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, es que Jesús nos va a enseñar lo que es ser de Jesús, lo que es ser un verdadero adorador de Dios, lo que es ser una guía para Dios. Eso nos va a definir. Cuando miremos a Jesús y su vida y su ministerio, cómo Él lo desarrolló aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano tiene que ver con parecernos a Cristo, parecernos a Jesús, ser imitadores de Cristo. En varias ocasiones le he dicho yo a usted, ¿cuánto se parece usted a Jesús? ¿Cuánto se parece Jimmy Esaú Vázquez a Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuánto se parece la hermana Juana a Jesús? ¿Cuánto se parece la hermana Araceli a Jesús? ¿Cuánto se parece la hermana Betty Galán a Jesús? ¿Cuánto se parece la hermana Gilma Penado a Jesús? ¿Cuánto se parece Luis Penado a Jesús? ¿Cuánto se parece el hermano Jaime Landa? ¿Cuánto se parece la hermana Emily? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? Porque ser cristiano no me lo define el ir a la iglesia todos los días. Ser cristiano no me define cargar una Biblia debajo del brazo. Ser cristiano no me define cantar alabanzas. Eso es parte de un cristianismo. Pero ser cristiano significa imitar a Cristo Jesús. Significa caminar por donde Cristo caminó. Significa pensar como Cristo pensó. Significa vivir como Cristo pensó. Significa actuar como Cristo actuó. Significa, oiga, lo que voy a decir, significa que en mi carácter, en mi temperamento, en la familia, en el hogar, significa actuar como Jesucristo actuó. Ser cristiano va más allá de una religiosidad. Vamos a las iglesias, cantamos en la iglesia, pero no han habido cambios que determinen cuánto yo me parezco a Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir en algún momento que este libro es nuestro espejo.
Su Biblia es el espejo. Y cuando usted se mira en el espejo, ¿qué mira usted? ¿Qué mira? Porque el deseo de esta mañana, en este sermón, es que cuando miremos la palabra, cuando nosotros divulguemos o confesemos algo de nuestra fe, sea algo que no solamente digamos, sino que vivamos. Y en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a enseñar qué es ser cristiano. What is to be a Christian? ¿Qué es ser cristiano? What is it like? ¿A qué se parece el ser cristiano? What is it like to be a believer? What is it like to be a Christian? ¿A qué se parece ser cristiano? Así que vamos a Colosenses capítulo 3, en el verso 10. De hecho, ahí en su Biblia, ahí hay un contraste. En su Biblia, en Colosenses capítulo 3, en el verso 5, hay una Biblia que hasta tiene un subtítulo que dice contraste entre la vida antigua y la nueva. Mire, la vida antigua y la nueva. ¿Ya? La vida antigua y la nueva. Hay un contraste entre la vida antigua, entre cómo éramos antes, y la vida nueva. ¿Tiene usted un contraste? ¿Puede decir usted que ya no vive bajo la vida vieja? Y cuando hablamos de ese contraste, hablamos de la carnalidad, de los deseos carnales, de los pensamientos carnales, que todos tenemos. Que todos tenemos luchas. Pero es allí donde viene Pablo y nos va a enseñar que si somos cristianos, entonces tenemos que marcar la diferencia entre la vida vieja, entre la vida antigua, entre la vida religiosa, y tenemos que comenzar a vestirnos como Cristo se vistió, a caminar como Cristo caminó, a pensar como Cristo pensó, a vivir como Cristo vivió. Y ese es el desafío para usted en esta mañana, y ese es el desafío para mi persona en esta mañana, es que sea que esté en Estados Unidos, sea que esté en España, sea que esté en Alemania, sea que esté ahí en el oriente del país, donde nos sintonizan muchos de nuestros hermanos, a donde quiera que estemos en esta mañana, tenemos que marcar la diferencia, y esa diferencia es que tenemos que hacerlo cada día a Cristo. Ya no vivo yo, ya no viven mis pensamientos carnales, ya no viven mis actitudes carnales, ya no viven mis deseos carnales, ya no vive mi carne, ya no vive mi orgullo, mi egocentrismo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en ti en esta mañana? ¿Quién vive en ti? Porque ser cristiano va más allá de estar cantando, va más allá de una vestimenta, va más allá de estar encerrado en cuatro paredes, va más allá de ir un domingo, que lunes, que miércoles, que viernes, y vamos todos los días, pero no hay cambios. Vamos todos los días, pero no hemos dejado las palabras oeces. Somos cristianos, pero no hemos dejado muchas cosas carnales. Y es allí donde el apóstol Pablo nos va a ayudar a identificarnos para saber dónde estamos tú y yo, para que podamos entender qué es ser cristiano. Vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 5, ¿le parece? Colosenses capítulo 3 desde el versículo 5, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, tiempo pasado. Pero este día domingo, but today, Sunday, the 12th of 2020, pero hoy domingo 12 del 2020, pero ahora, today, dejad también vosotros todas estas cosas. Tenemos que dejar todas estas cosas.
¿Cuáles cosas, pastor? Las del verso 5. Hacer morir lo terrenal que está en vosotros, que es idolatría. Pero no solamente fornicación, pureza, deseos malos. No solamente es adulterio, sino que ni avaricia, sino que también dice que debemos de aprender a dejar una lista. Verso 8. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ser cristiano significa habernos despojado de nuestra vieja naturaleza y de los hechos de las obras carnales que nos acompañaban. Marcar esa diferencia de lo que éramos antes y de lo que somos hoy. A mí me gusta oír el testimonio de nuestro hermano Pacheco, me gusta oír el testimonio de mi hermano Jaime Landa, mi hermano Jaime Martínez, me gusta oír el testimonio de nuestro hermano Daniel Cañada, de nuestro hermano Adrián, y yo me pongo a oírlos a ellos. El testimonio de ellos. De dónde vienen ellos, y cuando yo los veo, lo que hacen ahora, puedo ver que marcan la diferencia de lo que ellos fueron en el pasado. Algunos de ellos estuvieron encarcelados, pero Dios les dio una oportunidad y ahora pueden testificar de lo que antes eran y de lo que ahora son. Porque marcamos un pasado y hoy debemos de marcar la diferencia. Tú y yo, ¿qué tanto te pareces a Cristo tú? ¿Qué tanto se parece Jimmy a Cristo? Si este servidor no camina derecho, si este servidor no piensa derecho, si este servidor no habla derecho, si este servidor no imita a Jesús, pues yo le invito a que busque a alguien más. Porque yo como líder debo de imitar a Jesús, debo de pensar como Jesús, debo de caminar como Jesús, debo de estar crucificado como Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién vive en ti en esta mañana? Por eso Pablo nos va a ayudar en Colosenses. Toda la carta de Colosenses tiene que ver con el hecho de qué es ser cristiano. De marcar la diferencia entre la religiosidad, de marcar la diferencia entre el tradicionalismo, and to be different, to mark a difference in the life of each one of us, para marcar la diferencia, porque tú y yo debemos de marcar la diferencia. Ser cristiano es habernos despojado del qué, mire lo que dice, despojarnos, y da una lista de fornicaciones, de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué más? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, de la mentira, del engaño. Hay una lista del cual Pablo dice, debemos de despojarnos. Le hago la pregunta a usted en esta mañana, porque es probable que usted quiera orar y quiera entrar ante el trono de la gracia de Dios y Dios le dice, discúlpame, ¿y cómo querés que yo te ayude si no has dejado tu vieja naturaleza? ¿Cómo querés que te ayude si no has dejado a esa otra persona que no es tu mujer, que no es tu esposa, sino que es tu amante? ¿Cómo quieres que te ayude si no has puesto de tu parte, si sigues pensando, viendo, actuando, hablando, oyendo como un carnal? ¿Cómo quieres que te ayude? A eso es lo que Pablo nos va a ayudar a entender de lo que es ser cristiano. Ser cristiano. To be a Christian, it's to mark a difference. It's to be different. Ser diferente, es marcar la diferencia. Entonces Pablo viene y dice, estamos en Colosenses capítulo 3, versos 8 y 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahí viene, verso 10, ¿lo leemos? Verso 10.
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Quiero que me acompañe ahora al capítulo 1. Acompáñenme al capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 9. Quiero que preste atención, el conocimiento. El martes de la semana pasada predicaba yo de que tenemos que luchar contra nuestro yo, contra nuestro orgullo. El enemigo más grande que tenemos no es el mundo ni es Satanás, sino que el enemigo más grande que tenemos es nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, nuestro propio egocentrismo. A esto tenemos que matar. Por eso Pablo dice, haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros. Ahora, preste atención, verso 9. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Porque yo quiero darles 3 definiciones o 3 actitudes de lo que es ser cristiano. Vamos a leer el verso 9 primero. Capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, capítulo 1, verso 10 de Colosenses. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quiero que presten mucha atención, porque quiero decirle en esta mañana que en primer lugar tenemos que vestirnos del conocimiento de Dios. Tenemos que vestirnos del conocimiento de Dios. Tenemos que vestirnos del conocimiento de Dios, porque solamente si tenemos el conocimiento de Dios, conoceremos nuestro propósito. Muchos de los que me oyen, muchos de los jóvenes, muchos de nuestros hijos, no saben lo que quieren. No saben lo que quieren, no saben lo que desean, no saben lo que anhelan, no saben lo que les depara el futuro. They don't know anything about the future. They don't know anything about their life. Why? Because they don't have the knowledge. No tienen el conocimiento. What kind of knowledge? The knowledge of the Word of God. No tienen el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto conoces tú de la palabra de Dios? Porque solamente si conoces la palabra de Dios, entonces conocerás su voluntad. ¿Conoces tú la voluntad para tu vida? ¿Para tu matrimonio? ¿Para tus hijos? ¿Para tu familia? Este servidor todo el tiempo ora por sus 2 hijas. Oro por mis 2 hijas. Oro por los esposos de ellas. Oro por el futuro de ellas. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer de ellas un buen futuro. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido a Dios que se haga su voluntad. ¿Cómo? En el conocimiento de su palabra. Y miren lo que dice el verso 11. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo anda usted? ¿Anda usted como digno del Señor? Porque ser cristiano en primer lugar, y aquí lo tengo anotado en lo que yo puse acá. Ser cristiano en primer lugar es tener la mente de Cristo. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Pablo decía que nosotros no tenemos la mente de este mundo, sino que tenemos la mente de Cristo. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Si Pablo pudo decir eso,
usted y yo también lo podemos decir. We need to have the mind of Jesus Christ. That's what Paul said. Es lo que Pablo decía. La mente de Cristo, the mind of Christ. That's what we need to have. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor. ¿Cómo estamos caminando hoy? Han pasado 4 meses desde que inició esta pandemia. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra cercanía con Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Entonces Pablo dice en el capítulo 1, en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Le agrada a usted en todo a Dios? ¿Le agrada a usted en todo a Dios? ¿Cómo le agrado todo a Dios? Primero en mi familia. Mira, hay personas que caen mal. Hay personas que caen mal. ¿Y sabe por qué caen mal? Por sus actitudes. ¿Sabe por qué caen mal? Por sus pensamientos. ¿Sabe por qué caen mal? Por su carácter. ¿Sabe por qué caen mal? Por su forma de hablar. ¿Sabe por qué caen mal? Porque no tienen a Cristo. Profesan una religión. No, si soy cristiano, pero caen mal. ¿Por qué? Porque no agradan a Dios en todo. Porque tienen religión, pero no tienen a Dios. Agradar a Dios en todo es agradarle en primer lugar en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Porque yo lo puedo engañar a usted. Aquí yo lo puedo engañar a medio mundo, pero a mi familia no la puedo engañar. A mi esposa no la puedo engañar, a mis hijas no la puedo engañar. Ellas pueden dar fe de la clase de padre que soy. Ellas pueden dar fe de la clase de esposo que soy. Ellas pueden dar fe de la clase de cristiano que soy. Ellos pueden dar fe de lo que yo soy. ¿Cómo está usted en su casa? ¿Agrada a su familia en todo? ¿O cae mal? Mire al que está a la par suya. Dígale, me caes mal, decirle. Habemos personas que caemos mal, pero caemos mal porque nosotros caemos mal. Por nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Porque no nos hemos despojado de la vieja naturaleza. Tenemos ira, enojos, pleitos, discordia, mentiras, engaños, pasiones desordenadas. Entonces Pablo dice que en primer lugar, ser cristiano es tener el conocimiento de Cristo. Ser cristiano es tener el conocimiento de Dios. Ser cristiano, hermanos, es dedicarle tiempo a este libro. Ser cristiano va más allá de promulgar e ir a la iglesia todos los días. De estar encerrado en 4 paredes. Ser cristiano, en primer lugar, es tener la mente de Cristo. ¿Y cómo tengo la mente de Cristo? Como dice el capítulo 1, versos 9 y 10, y como lo acabamos de aprender en el capítulo 3, verso 10, ¿cómo es? Es teniendo el conocimiento. Y ese conocimiento solamente viene a través de la palabra de Dios. Marque la diferencia. Sea distinto. Marquemos la diferencia. Que la gente nos conozca porque no pensamos como el mundo piensa, porque no hablamos como el mundo habla, porque no actuamos como el mundo actúa, sino que pensamos diferente porque tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos sabiduría y tenemos inteligencia espiritual. Tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, en el capítulo 3, ¿ya? En el capítulo 3, ahora vamos a ver el versículo 12. Número 1 le dije que ser cristiano significa tener la mente de Cristo, revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen de lo creó. La imagen es la mente del que lo creó. Conocimiento pleno. Eso está en el capítulo 3, verso 10 de Colosenses, la mente de Cristo. Número 2, verso 12. ¿Lo tiene? Verso 12. Capítulo 3 de Colosenses, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos
y amados. Leámoslo otra vez fuerte en casa. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Permítame explicarles para que podamos digerir lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 3, en el verso 12. Número 2. Ser cristiano es vivir en santidad. Amén. No solamente en primer lugar ser cristiano es tener la mente de Cristo, es actuar espiritualmente, es tener sabiduría para pensar, para hablar, para actuar, para todo eso. Es la mente de Cristo, tener el conocimiento, es invertir tiempo en la palabra. Pero número 2, ser cristiano para Pablo es vivir en santidad. No podemos estar con un pie adentro y con el otro afuera. No podemos hacer, no podemos hacer ni con un pie caliente ni con el otro helado. O es uno o es el otro, pero no podemos estar. Número 2. ¿Qué le dije? Vivir en santidad. Quiero que preste mucha atención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Agarre un lapicero y va a subrayar las veces que aparece la palabra santo. Y ya le voy a explicar qué significa santidad o santo para Pablo. ¿Lo tiene? Vamos a subrayar. Palabra santo. Vamos, ¿listo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En el capítulo 1, en el verso 2, miren lo que dice Pablo ahí. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Miren, a los santos. Subraye, la primera palabra, santo, aparece la primera vez. En el verso 4 del capítulo 1, lo leemos, capítulo 1, verso 4. Y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahí van dos veces la palabra santo. En el capítulo 1, en el verso 12, capítulo 1, verso 12, aparece la tercera ocasión. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los que, mire, de los santos en luz. Ahí van tres veces la palabra santo. En el capítulo 1, siempre, en el verso 22, capítulo 1, verso 22, subraya ahí, porque yo quiero que presten mucha atención a cuántas veces Pablo utiliza la palabra santo, porque se predica de todo menos de santidad. Yo he escuchado pastores decir, aquí, esta es una iglesia donde venimos pecadores y donde santos no caben. Discúlpeme, a la palabra santidad es lo que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a que sigamos viviendo con la vieja naturaleza, sino que peleemos para que ya no seamos carnales, sino que vivamos en santidad. Pablo no dijo a la iglesia de los pecadores, Pablo decía a la iglesia de los santos. He escuchado muchos pastores decir, esta es una iglesia donde aquí venimos solo los pecadores. No, venimos los que hemos sido transformados, santificados y que estamos luchando y peleando de nuestra vieja naturaleza para vivir en santidad. En el verso 22 dice, en su cuerpo de carne, estamos en el capítulo 1, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí va la cuarta ocasión, la palabra santos. En el verso 26, vamos al verso 26, capítulo 1, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahí va la quinta ocasión, la palabra santo. ¿Ven qué importante es vivir en santidad? Por eso nosotros cantamos una alabanza que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego ya en el capítulo 10,
en el capítulo 3, en el verso 12, capítulo 3, verso 12, ¿qué dice? Y vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo se visten los santos? ¿Cómo se visten los santos? Si vamos a vivir en santidad, ¿cómo se visten los santos? Entonces ahí viene. ¿Quiere usted saber si es santo o no? ¿Quiere saber si este servidor está luchando por su santidad? ¿Quiere saber si usted está luchando por su santidad? ¿Quiere saberlo? Yo le invito. Mire lo que dice. Aquí va la definición de santidad para Pablo. Muchos definen santidad apartado de, con un propósito especial para servirle. Todo eso es bueno. Pero para Pablo, santidad, número 1, misericordia. Estamos en el capítulo 3, en el verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios santo y amado, de entrañable misericordia. De eso vamos a predicar primeramente Dios el otro domingo. Ser misericordioso como Dios es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ser santo es ser misericordioso. Y ser misericordioso es actuar como Jesús actuó. ¿Cómo actuó Jesús? En misericordia. ¿Qué es lo que nosotros pedimos cuando estamos orando? Señor, ten misericordia de mí. Mire, usted debe de vivir en misericordia, actuar en misericordia, de benignidad, de ser bueno. ¿Es usted bueno con el que le desea lo malo? ¿Es usted bueno con aquellos que hablan mal de usted? ¿O usted también ultraja, miente, engaña y se vuelve malcriado? Porque si usted actúa de esa manera, usted no está actuando como cristiano. Usted está actuando como un carnal. To be a Christian, to be a believer, is to think, is to act, is to speak. Doing the right thing, haciendo lo correcto. Miren lo que dice, de benignidad, siendo buenos. De humildad, ¿es usted humilde o es usted arrogante, orgulloso? Aquí viene el servidor, aquí viene el pastor, aquí viene... No, de humildad. Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Rey, Jesús siendo lo más sublime. Se vistió de humildad, ser mansos y humildes, como yo lo soy. Pero aquí hay pastores soberbios, prepotentes, que solo ellos, eso no lo busquen. Y si yo soy así, háganmelo saber para cambiar. Porque aquí yo no soy más que nadie, usted no es más que yo, ni yo soy más que usted. Somos iguales en Cristo. Y el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Ser santo es actuar en misericordia. Ser santo es actuar en bondad, ser benigno, ser bueno. Ser santo es ser humilde. Ser santo es ser manso. Miren lo que dice verso 11, en mansedumbre, en paciencia, soportándonos. Ser santo es soportándonos. Ser santo es perdonándonos unos a otros. ¿Ha perdonado usted a quien le ha hecho daño? O ya crecieron raíces de amargura en usted. ¿Cómo está usted? ¿Raíces de amargura? Porque no ha perdonado, pero usted es cristiano, pero no ha perdonado. Es cristiano, pero no ha sido benigno. Es cristiano, pero no ha sido misericordioso. Es cristiano, pero no es humilde. Es cristiano, pero usted no actúa como Cristo actuó en santidad. Le dije, número 1, ser cristiano significa tener la mente de Cristo. Número 2, ser cristiano es vivir en santidad. Significa actuar en misericordia, significa actuar en benignidad, significa actuar en humildad, significa actuar en mansedumbre, significa actuar en paciencia, significa actuar soportándonos unos a otros, significa perdonándonos unos a otros. Eso significa ser santo. ¿Es usted así? Ser cristiano es tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Llenarnos del conocimiento para saber cuál es su voluntad, para que seamos sabios e inteligentes espiritualmente, dice Colosenses. Esa es la mente de Cristo. Número 2, ser santo. Aparece la palabra santo 5 ocasiones, porque para Pablo ser santo significa todo lo que hemos descrito.
Número 3, ser santos. Verso 14. Estamos en el capítulo 3, verso 14. ¿Lo tiene? Ser santos. En el número 2. Número 3, estamos en el verso 14. Y vamos a aprender qué es ser cristiano en tercer lugar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de... ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? ¿Me puede dar un fuerte amén? Ahí, capítulo 3, verso 14. Leámoslo en voz alta. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Número 3. Ser cristiano es vivir en amor. Número 1, ser cristiano es tener la mente de Cristo, es llenarme del conocimiento de Cristo, es escudriñar su palabra, es spending time in God's word, spending time in the Bible, spending time studying the Bible, spending time so that I can get to know the knowledge of Jesus Christ, the willing of Jesus to my life. Ese es ser cristiano, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es dedicarle tiempo a esta palabra. Número 2, ser cristiano es vivir en santidad. And second, being a believer is to be or to live a holy life. A life that is worth it to be a believer. Una vida que valga la pena de ser cristiano. Marcar la diferencia, no estar encerrado todos los días. Culto el lunes, culto el martes, culto miércoles, culto jueves, culto viernes, culto sábado, culto domingo. Y si hay otro día más hacemos culto. Eso no es vivir en santidad. Vivir en santidad es misericordioso, humilde, paciente, mansedumbre, perdonándonos, soportándonos unos a otros. Como Cristo nos perdonó, así también vosotros perdonad. Eso es vivir en santidad. Yo conozco personas que pasan todo el día en la iglesia, pero de santidad no tienen nada. Actúan mal, piensan mal, desean el mal, son desbocados. Eso no es ser cristiano. ¿Cómo es usted? Y en tercer lugar, ser cristiano es, mire, vestidos de amor. ¿De qué está vestido usted? Si usted notó, la palabra vestimenta aparece en 3 ocasiones. Vestidos, en el verso 10 dice, vestidos del nuevo, que es la mente de Dios. En el verso 12 dice, vestidos como escogidos de Dios, que es santidad. Y en el verso 14 dice, y sobre todo vestidos de amor. 3 veces la palabra vestimenta. ¿Cómo se viste usted? ¿Cómo se viste? El día que usted mire que yo actúe mal, dígame. Porque yo necesito cambiar, ser transformado. No me voy a enojar, no me voy a molestar. Porque es donde debemos de soportarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que vivamos en amor. Porque lo que más hace falta en este país, lo que más falta en nuestras familias, es el vínculo perfecto que es el amor. Ser cristiano, hermano, es tener la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Llegar al conocimiento de Dios, escudriñar su palabra, saber su voluntad, saber la sabiduría. Dice que el amor puede opacar toda multitud de pecados. El amor puede hacer que esas raíces de amargura se vayan de su vida. El amor puede hacer que todas esas raíces de enojo, de ira, de pleito, de discordia, salga de su vida. ¿Sabe para qué? Como dice el verso 15, porque cuando el amor de Dios está, la paz de Dios llegará a su vida. Mire lo que dice el verso 15, el fruto del amor traerá como resultado la paz de Dios. ¿Quiere usted paz? Vístase de amor. ¿Quiere usted paz? Vístase de amor. ¿Quiere usted que ya no hayan pleitos y discordia? Usted vístase de amor. Mate su orgullo, mate su egocentrismo y deje que Dios controle su vida. Vamos a orar en esta hora.